Bueno, Perú vive una situación de incertidumbre, oscuridad, de falta de respeto a los derechos humanos, de censura académica, de persecución a la oposición, es decir, un panorama desalentador y muy alejado del Estado constitucional y que se inicia con la vacancia nula e inconstitucional contra el legítimo presidente Pedro Castillo, primer presidente rural en la historia del país. Por eso es tan importante el apoyo que le da México a la democracia en serio en el Perú. Hoy en el Perú no hay democracia, como dicen los peruanos. Ha habido 70 manifestantes asesinados para los cuales no ha llegado ningún tipo de reparación ni justicia y sus familias siguen reclamando. Y yo soy optimista en que en algún momento la justicia prevalecerá también en el Perú, aunque hoy parece lejano. Si funcionara el derecho internacional, el derecho penal y el derecho constitucional en Perú, tendría que estar ya libre Pedro Castillo y tendría que tener un juicio político justo conforme a derecho, cosa que hasta ahora no sucedió. Por eso decimos que es un presidente legítimo, porque es un presidente mal vacado, que fue destituido violando la Constitución. Y las reglas procesales importan, y en Perú no fueron respetadas para vacarlo a Castillo. Como la justicia peruana le da la espalda al derecho constitucional, es que la única salida que queda es la internacional. En el plano internacional los procedimientos son extensos, son largos, toman mucho tiempo, pero yo también soy optimista, creo que Naciones Unidas o la OEA en algún momento, sobre todo la ONU, van a ponerse del lado de la justicia y también creo que los peruanos, cuando sean convocados a elecciones, van a poner de nuevo las cosas en su lugar. A la gente que está ahora gobernando Perú no la eligió nadie. De hecho, fueron derrotados en las urnas. Y la persona que ganó está presa y nunca la dejaron gobernar porque no querían un cholo, un indio como presidente. Por eso siempre lo discriminaron. Pero creo que la presión internacional puede surtir efecto y la conciencia ciudadana. Pero muchos peruanos tienen miedo de salir a protestar porque los han asesinado por manifestarse libremente y en paz. Con lo cual no tienen garantías de que alguien los va a proteger o a resguardar si se manifiestan. Por eso creo que hoy el pueblo está a la expectativa y llegado el momento se va a pronunciar en elecciones libres para recuperar la democracia y para recuperar el camino de una nueva constitución, de derechos económicos para toda la ciudadanía, de cuota indígena en el Congreso, que era el camino que trazó Pedro Castillo, ¿no? Está en trámite en Naciones Unidas y en la OEA. En este momento diría que más avanzada en Naciones Unidas. La OEA hace rodeos formalistas para no hacer lo que tiene que hacer, dilata cualquier respuesta. Por eso la presión política es importante. Si hay estados apoyando de la importancia de México y Colombia, eso es un llamado de atención para los jueces o las instituciones que miran para el costado y que tienen la obligación de resolver en este caso. Pero está en Naciones Unidas el caso del presidente. El argumento jurídico es la destitución ilegal. La vacancia es nula, claro, porque no se hizo respetando la Constitución y el reglamento del Congreso. Con lo cual lo que corresponde es un nuevo juicio político conforme a derecho, donde el presidente Castillo se pueda defender, que es un derecho que tiene según la Constitución. No, debiera ser en Perú, debiera ser ante el Congreso que lo destituyó de manera inconstitucional. Porque una sentencia de la ONU haya una presión mayor para que... La ONU puede exigirle al Estado peruano, que vacó de manera ilegal a un presidente, que lo restituya y lo juzgue conforme a derecho, y que lo vaquen, pero que lo vaquen conforme a la ley, con los votos que exige la ley, no con menos votos de los que exige el reglamento del Congreso, y aplicando el tipo que la Constitución prevé, que es el procedimiento de acusación constitucional, que no es el procedimiento que aplicó el Congreso peruano. Nosotros no decimos que no lo pueden vacar a Castillo, decimos que si lo quieren vacar lo tienen que hacer de manera constitucional, conforme a derecho. Y hasta ahora eso no sucedió. Uno siempre espera que sea cuanto antes. Pero como te decía, a veces tardan años las instituciones internacionales en hacer algo. Y esa dilación es negativa para los derechos humanos. Porque hoy hay millones de peruanos que no tienen nadie que los represente políticamente, que están gobernados por gente que no eligió a nadie, más bien por los que fueron derrotados en las urnas, con lo cual es antidemocrático lo que sucede en Perú. Y toda la dilación afecta a los derechos civiles y políticos de los peruanos, no solo los derechos del presidente Castillo a ser juzgado conforme a derecho. Ni siquiera le dejan ver a sus abogados a Castillo. A veces no tiene acceso ni a su defensa. Le violan todas sus garantías. Pero yo creo que la ONU puede demorar un año más, puede demorar, ojalá que no. Ojalá que se pronuncie antes. ¿Cuándo serían las nuevas elecciones de Perú? Entiendo que en 2026. Fue en 2021 cuando ganó Pedro Castillo. Claro. Y ganó con una aprobación bastante amplia.
Fue el candidato más votado, no pudo evitar el balotaje y ganó en el balotaje contra Keiko Fujimori. Nadie esperaba que ganara, pero nadie espera nunca que los cholos y la gente de la sierra se pronuncie. Y se pronunció. Luego no quisieron reconocer su triunfo, estuvieron 100 días para validar su triunfo. Eso no se lo hacen a ningún presidente, se lo hicieron a él porque es un cholo de la sierra. Como te decía, el primer presidente rural de la historia del país. Pero yo creo que esa gente tiene conciencia y sabe, aunque no conozca las leyes, saben que con Castillo se cometió una injusticia. Basta ver las fotos de él saliendo del palacio con la bolsa del supermercado. Son gente humilde que no le robaron nada a nadie. Ningún dirigente político en Perú puede decir lo mismo. Y paradójicamente el que está preso es él. Por eso nosotros lo defendemos, porque es una causa justa, como dijo la presidenta Sheinbaum y como dijo el presidente López Obrador. Defendemos la justicia, no solo para Castillo, sino para todo el pueblo peruano. Entiendo que Boluarte no tiene buena aprobación, leía que apenas tiene 3% de aprobación. Nadie la defiende, ¿sí? 95% de rechazo, una locura. Y además, pues se esconde, no sale. No, porque a donde va le arrojan tomates, huevos, tiene una altísima desaprobación. Si tuviera dignidad se renunciaría, pero no la tiene, obviamente. ¿Y qué estás previendo para 2026? O sea... Yo creo que va a suceder lo mismo que sucedió en Brasil con Lula, lo mismo que sucedió en Bolivia con Evo y con Arce. Yo creo que el pueblo ya ha tomado una decisión en defender su soberanía, sus recursos naturales, y la cara de esa decisión es Pedro Castillo. Por eso la oligarquía lo destituyó de manera ilegal, nunca lo dejó gobernar y ahora no quiere darle un juicio justo, porque en el fondo tienen miedo que él gane de nuevo. Es muy sencillo, tiene 80% de aprobación Castillo. ¿Consideras que entonces será el candidato natural en 2026? Es la persona que actualmente tendría que estar gobernando legítimamente Perú, según la Constitución, y es la persona que el pueblo seguramente va a volver a elegir, porque el pueblo además sabe que se cometió una injusticia con él, y eso no corresponde. Creo que la ciudadanía tiene que manifestarse, expresarse, opinar, intervenir en los debates públicos para que sus candidatos no sean excluidos del poder cuando ganan, porque si no se mancilla la voluntad popular, que es la base de cualquier sociedad democrática. Creo que no hay que tener miedo, hay que salir y manifestarse, y que el Estado tiene que respetar a los que se manifiestan, no asesinarlos, como sucedió en Perú cuando destituyeron de manera ilegal a Castillo. Creo que la base es una sociedad con confianza y no con miedo, como hay hoy en Perú, que se persigue el disenso, hay censura académica, se amenaza a periodistas, no se deja que Castillo vea a sus abogados. Todo esto es un atropello constitucional. Que son más de 70 asesinatos. Sí. Y sigue la persecución de la gente. La gente ahora tiene miedo de salir a protestar porque hubo 70 personas asesinadas y no pasó nada. ¿Y a nivel Latinoamérica es lo mismo? ¿Crees que la gente debe empujar estos cambios o cómo concretar? Pues en México está gobernando una mujer comprometida socialmente, que tiene principios. ¿Cómo lograr que esto que sucede en México suceda en otros países? Bueno, el proceso mexicano es admirable. La reforma judicial que está llevando adelante México es un ejemplo a seguir en toda la región, sobre todo en Argentina, donde el Poder Judicial tiene una desaprobación mayor al 80%. Pero no son acciones aisladas, son procesos con un montón de aristas que conducen a un movimiento y un partido que tiene políticas con alto nivel de aprobación. Pero cada uno aporta su grano de arena, no es solo votando cada 2 años. Creo que hoy México está a la vanguardia en muchas discusiones y que hay que analizar todo el procedimiento, no solo la conclusión. Hay que analizar todo el proceso para poder replicarlo. Los países tienen cosas en común y cosas que no son idénticas. Pero creo que todos podemos aprender de los demás cuando hablamos y compartimos nuestro recorrido. Creo que hoy lo que está haciendo México en el Poder Judicial es enormemente valioso, está al mismo nivel del constitucionalismo social mexicano y va a ser replicado e imitado en otros países de la región. Creo que México está dando el primer paso, otros lo seguirán. Y me parece que hoy México está abriendo una discusión muy relevante, que es cómo actualizamos la administración de justicia en la sociedad del siglo XXI para que el Poder Judicial no le dé la espalda a la ciudadanía. Me parece muy importante lo que está haciendo México. Y, naturalmente, la presidenta Sheinbaum, con quien ayer tuve el honor de encontrarme, es una persona de una firmeza y una valentía admirable y, por supuesto, esa es la firmeza que tiene que tener un presidente o una presidenta para llevar adelante reformas en favor del pueblo. No veo tantos liderazgos progresistas en Latinoamérica con la fuerza del liderazgo de Claudia Sheinbaum. Creo que hoy el liderazgo está en México y en Colombia. Creo que Petro y Sheinbaum son dos figuras de una entereza y una valentía muy especial
y además de una preparación intelectual muy profunda. Entonces son muy conscientes de los desafíos que enfrentan y no casualmente México y Colombia son los primeros dos apoyos que tuvo Pedro Castillo después de su destitución ilegal. También está Xiomara Castro en Honduras, que tiene mucha experiencia de golpismo. Está en Bolivia, Arce y Evo es uno de los pocos temas en los que no discuten, los dos apoyan a Castillo. Es decir, que hay una matriz progresista de apoyo a lo que sucede en Perú. Luego hay otros liderazgos que yo he visto más dubitativos. Tuve una entrevista, un encuentro con el presidente Rafael Correa, hablé con el juez Baltasar Garzón en una discusión que tuvimos en un programa hace unos meses en Madrid, y creo que hay mucho desconocimiento respecto de la arbitrariedad del proceso contra Castillo, y eso hace que tomen opiniones a veces equivocadas, mal aconsejadas, mal fundamentadas. Por eso es tan importante cuando un presidente tiene en claro de qué lado está la justicia y lo defiende sin eufemismos, como el caso de López Obrador, de Claudia Sheinbaum o de Gustavo Petro. Son tres personas admirables. Ojalá tuviéramos más líderes así en América Latina. Argentina hoy, por supuesto, no tiene una persona gobernando de este calibre, todo lo contrario. Vivimos un retroceso en materia de derechos económicos y humanos. Pero también Argentina encontrará de nuevo el camino de la memoria, la verdad, de la justicia y los derechos que supo defender hasta hace poco y que la sociedad sigue defendiendo a pesar de que hoy el presidente opine lo contrario. Pero creo que estos liderazgos son la expresión de un pueblo decidido. No es una casualidad Sheinbaum, no es una casualidad López Obrador, tampoco es una casualidad Gustavo Petro en Colombia. Pero hay que preservarlos, apoyarlos y acompañarlos cada uno desde su lugar, porque todos, como decíamos hace un rato en la conferencia, podemos aportar algo en el día a día para defender los derechos. No es solo el presidente, es toda la sociedad la que tiene que empujar. ¿Quieres agregar algo más? No, estoy muy contento de estar en México porque históricamente es un país que está vinculado a la defensa de los derechos humanos en Argentina también. Y mi maestro Zaffaroni hizo parte de su carrera académica acá, yo fui becario también acá. Es decir, que para mí es un poco como una casa o un lugar muy vinculado a la defensa del derecho, justamente. Así que no me parece tan casual. Nunca me hubiera imaginado que dos presidentes iban a apoyar la causa de Perú, pero es como que hay una coherencia desde lo académico, lo político y lo judicial. Yo veo que hay coherencia en México a nivel político, una coherencia que en otros países, por desgracia, no se ve y que habrá que construir. Y me parece muy interesante estar en una oficina donde hay un cuadro colgado de Eva Perón, que es una mujer muy importante para mi país y que fue una mujer muy intransigente, muy valiente y muy comprometida con la defensa de la justicia en mi sociedad, en nuestra sociedad. Muchas gracias, Diego. No, por favor.